Señores presidentes, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Alberto Lacalle y don José Mujica, autoridades nacionales y departamentales, cuerpo diplomático presente, colegas, amigos de los medios de comunicación, distinguidas y distinguidos invitados, muy buenas noches y bienvenidos a la presentación del libro Claudio Paolillo, periodista. Para Penguin Random House, grupo editorial, es un honor recibirles y agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Este libro es el legado profesional de uno de los periodistas más importantes del último medio siglo en Uruguay. Los textos escogidos, varios de ellos inéditos, son el resultado de una selección de más de 40 años de periodismo, donde todos los jueves Paolillo se convirtió en un analista de la actualidad referente en el país. Es un libro de una vigencia impactante, que explica el rol del periodismo contemporáneo y resulta una lectura esencial para entender la sociedad, la política y la cultura de nuestro país. Es también, por supuesto, un homenaje a su trayectoria, una invitación a pensar con libertad y una fuente de inspiración para el futuro. Permítanos ahora compartir la lectura de la siguiente carta. Señor Andrés Danza, director periodístico de Semanario Búsqueda, de mi mayor consideración. Valoro y agradezco la amable nota que me ha hecho llegar invitándome a participar de la presentación del libro Claudio Paolillo, periodista. A través de la presente deseo presentar mi adhesión al importante homenaje que se realiza a quien fuera un excelente periodista y gran persona. Claudio Paolillo nos deja un importante legado en la forma de hacer periodismo serio y responsable a nivel nacional. Sin más, lo saluda muy atentamente doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay. Desde aquí, el agradecimiento y los mejores deseos para el señor presidente. Abrirá la parte oratoria el señor Julián Ubiría, director editorial de Penguin Random House, grupo editorial. Muy buenas noches a todos. Darles la bienvenida a este encuentro es, a la vez, un privilegio y una enorme responsabilidad. Hoy es el cumpleaños de Claudio y pensamos que no hay mejor manera de celebrarlo que presentar este libro. Claudio Paolillo, periodista, es el resultado de un trabajo intenso que llevamos a cabo en equipo durante más de un año de reuniones, intercambio de opiniones y esfuerzo compartido. Estamos convencidos de que él sería feliz al ver lo que está pasando aquí hoy, o al menos esa idea nos ha ayudado a avanzar en los momentos en los que necesitábamos aliento. La energía que nos impulsó a postergar nuestras inquietudes cotidianas y dedicarnos a este proyecto fue, en primer lugar, la admiración. Admiración por lo que Claudio simboliza, admiración por la idea del periodismo que él encarna y que tanto ha influido en tantos profesionales. Admiración por su mirada independiente, libre, honesta y comprometida con el otro. En segundo lugar, nos impulsó el cariño. Este proyecto existe en buena medida como el tributo de un amigo a otro. El amor fraterno, como plantea Erich Fromm, es la clase más fundamental del amor. Y es de esa clase el que Pip Stein, verdadero motor anímico y fuerza propulsora de este libro, ha tributado a su amigo Claudio. A ese amor se suma el de Adriana Otegui, su compañera de vida, quien ha dedicado con generosidad su tiempo y su pasión para allanar todas las etapas de este proceso. Por su parte, Andrés Danza estuvo presente desde el origen mismo del proyecto, aportando su atención, su inteligencia y su cordial voluntad para que este camino fuera fácil. A estas tres fuerzas propulsoras que dieron vida al grupo de trabajo se suma el enorme esfuerzo y el talento profesional aportado por Juan Pablo Mosteiro, alumno directo de Claudio,
quien junto a Andrés González y otros colaboradores emprendieron la ardua tarea de seleccionar, cotejar y decidir aquellos textos dentro de la copiosa producción periodística de Paulillo que formarían parte del libro. Junto a Rodrigo Arias y quien les habla, aportando desde nuestra perspectiva editorial en representación de Penguin Random House y su sello Debate, hemos recorrido un camino que nos unió afectivamente mientras nos acercábamos a ver este proyecto convertido en realidad. El lector encontrará en estas páginas una visión lúcida, coherente y profundamente actual sobre diversos temas que forman parte de nuestro diálogo cotidiano: la política, la educación, la sociedad, nuestra identidad, la necesidad que tenemos de conocer el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Encontrará también una forma de entender el periodismo que ha dejado huella, ha hecho escuela y que es responsabilidad de todos nosotros promover y alentar. Los contenidos que forman en su conjunto este libro están enriquecidos por la mirada de otros profesionales que aportaron su saber y su pasión. Leo Barizoni en la fotografía de tapa, Pablo Rodrigo en el diseño de portada, Gabriela López en el armado y diseño general, Martina Gancio en la corrección y los prologuistas que aportaron el contexto y la emotividad en cada capítulo: Enrique Iglesias, María Elvira Domínguez, Alfonso Leza, Adela Dubra, Guillermo Scheck, Gerardo Lizardi, junto a, una vez más, Andrés Danza y Pipe Stein. Una vez que tuvimos el libro entre las manos y que comprobamos táctilmente la calidad y relevancia de todo aquello que Claudio simboliza, comenzó una nueva etapa, quizás la más importante: hacer pública la noticia de su existencia. La admiración hacia la obra y el cariño hacia su persona fueron un importante acicate para contar con el apoyo de los medios. Hay que agradecer asimismo la participación de colaboradores de nuestros equipos y de los medios para difundir este trabajo: Ana Claudia Galicia, Virginia Morales, Álvaro Amoretti, Iván Kirichenko, quienes junto a los periodistas y directores de los medios más relevantes de nuestro país han trabajado y lo siguen haciendo para difundir la existencia del libro. Por último, resulta imposible minimizar la trascendencia del hecho del cual somos testigos. En una misma sala se encuentran hoy reunidos los tres presidentes del período democrático, sentados en torno a una misma mesa para hablar de Claudio y de su obra. Esta reunión es símbolo del espíritu plural y democrático de nuestra sociedad, pero también es la mejor forma de señalar la relevancia de la obra de Paulillo, un periodista que jamás se privó de criticar todo aquello que encontraba desacertado o perfectible en el accionar de políticos y gobernantes. Así que gracias a ellos por la enorme generosidad de estar aquí hoy. Finalmente, nada de esto que torpemente glosamos aquí tendría sentido si el libro que lo impulsa no toma contacto con los lectores, estableciendo un diálogo profundo y enriquecedor. Por eso es que seguiremos trabajando para que esta jornada no represente el punto final de la aventura, sino el comienzo. Muchas gracias. Seguidamente, palabras del doctor Luis Alberto Lacalle. Señores presidentes, Adriana, familiares, legisladores, autoridades nacionales, departamentales, señor alcalde del municipio de Pocito, CH, de estimados vecinos, amigos y sobre todo integrantes de la prensa que creo que hoy están homenajeando su profesión de una manera realmente, no digo única, pero muy destacada. Quiero recordar que yo en este momento, contrariamente a mis colegas, estoy ajeno a todo tipo de actividad política y que por tanto lo que yo diga representa mi pensamiento y no el de mi partido ni de ninguna otra asociación política. Estamos aquí los tres como objeto de los trabajos de Claudio, de los garrotazos y de alguna ocasional caricia. Por eso creo que podemos hablar con mucha autoridad de lo que fue su dedicación en el mejor sentido de la palabra a la noble actividad periodística. La persona de Claudio
irradiaba una gran simpatía, una mirada clara, firme, una sonrisa rápida, pero en el fondo de los ojos ese porcentaje de incredulidad que el periodista tiene hacia los políticos. Él reservaba en definitiva su último juicio y la cordialidad que nunca estuvo fuera de la relación siempre tenía ese pequeño límite que hace al gran profesional. No se casaba con nadie, salvo con Adriana. Creo que además era de mecha corta, porque era un apasionado y rápidamente encendía la conversación cuando lo ameritaba el tema, y él, que sentía mucho determinados temas, pocos pero muy profundos, le ponía mucho calor a la discusión. Como corresponde que debe ser en el ser humano cabal. La capacidad de enojarse no la debemos perder, siempre y cuando la causa así lo amerite. Los tibios son vomitados. Pero no podemos tampoco, en esta reseña, dejar de lado lo que fue telón, escenario, medio ambiente, basamento y cima de la tarea periodística de Claudio Paulillo, la libertad. Está toda su tarea inmersa, sumergida en ese medio ambiente que es el don mayor del ser humano, el ejercicio del libre albedrío como el don principal de Dios a los seres humanos, y la libertad política, religiosa, de opinión, todos los aspectos de la libertad, indisoluble como es, sentida como impulso y también como meta. Esa libertad política que es reconocida al ser humano, que no le otorga nadie al ser humano, y en ese sentido nadie ha ido mejor y más lejos que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando habla de los inalienables derechos del ser humano que le otorgó el Creador y que son anteriores a la peripecia del propio ser humano. En España escribe, en ese magnífico periodismo español de esos diarios que uno demora en leerlos por la densidad y la calidad de la producción, escribe Alfonso Ucía, uno de los columnistas más caracterizados. Y el día que Alfonso Ucía recopiló artículos para publicarlos en un solo tomo, le puso un nombre que a mí no me gustó la primera vez que lo leí, hasta que el propio autor no lo explicó en las primeras páginas. Ese tomo se llamaba El Temblor Diario. Y a mí me pareció, siendo un hombre valiente en sus opiniones, directo, con esa gracia además para decir las cosas que tienen nuestros antepasados españoles, pero él hablaba de algo que es muy cierto. El temblor, la adrenalina que ha enfrentado todo aquel que puso una hoja delante y se dispone a consagrar por escrito su pensamiento. No es temblor de miedo, es un temblor ante la responsabilidad, porque entre otras cosas estamos hoy aquí para homenajear la palabra escrita como una de las más importantes manifestaciones del periodismo. En estos tiempos de fugacidad, de olas de
noticias, pero de no tanta información. Es preciso reivindicar a quien ante la máquina de escribir antes y la computadora ahora, cuando no la mano como algunos de nosotros, se dispone a poner en blanco y negro lo que piensa. Porque tiene la ventaja de corregir, de sustituir, de la segunda lectura, de la tercera lectura, pero una vez que aquello vio la luz, está en los archivos y nadie resiste a un archivo, como se dice vulgarmente. Escribir es un don. Juntar palabras junta cualquiera. Darle un sentido a 4.000, 5.000 caracteres es realmente un arte. Y los que a veces lo hacemos, envidiamos a los que lo hacen bien. Puede parecer raro para la mitad de todos los que están aquí, pero en el Uruguay hubo un tiempo que se compraban 300.000 diarios por día. Un tiempo en que el periodismo partidario era el corazón de la vida cívica, que había debate, día, la mañana, la Tribuna Popular, el Bien Público, el Sol, el Popular, el Diario de la Noche, el Plata, y todo eso era un combate que el doctor Sanguinetti conoce bien desde Acción y yo conozco bien porque a los 19 años, de poco con atrevimiento, ingresé a la redacción del diario El Debate. Ese mundo ya no está, pero recordemos lo lindo que era la prensa con opinión clara y definida. El que leía El Debate leía lo que decía Herrera. El que leía El Día, lo que decía la familia Valle. Lo que decía Acción era Don Luis. Lo que decía El Plata era de Juan Andrés Ramírez. Es decir, la prensa embanderada era un lujo para el país, porque alentaba la discusión, no la pelea, aunque fuera dura la redacción. Claro, tiempos donde el honor valía y donde que había que jugarse por el honor muchas veces. Altri tempi, diríamos ahora. Quien con nombre y apellido escribe, hace una manifestación irreversible de opiniones. En el caso de este libro, que he leído todo y he subrayado, se me ocurre hablar de un espejo y recomendar que políticos, sindicalistas, empresarios, ciudadanos, maestros, profesores, todos lo lean, que se atrevan a leerlo, porque el espejo es inclemente y mirándonos en ese conjunto de artículos, tenemos un espejo que no nos muestra siempre como creemos que somos. Los que hemos merecido la crítica allí, la vemos y la encontramos la mayor parte de las veces fundada, pero sobre todo realizada con amor. El amor a determinados valores, a la libertad, a la patria, a la democracia representativa y liberal, que es la única democracia. Edmund Burke decía que cuando se habla de la propia patria hay que tratar el tema con la piedad filial del que cura las heridas del cuerpo de su padre. En esta colección de artículos hay dureza, hay filo, hay rotundidad en los juicios, todos muy fundamentados, pero hay amor. Y eso quizás, y como diría San Pablo, es lo que reivindica toda la acción humana. Aquí hay amor a la verdad, a la libertad y a la patria. Todos los periodistas que acá están, en una u otra calidad, han sentido el temblor de todos los días ante el comienzo de la columna o del editorial.
Todos han sentido que van haciendo algo que se lee en cuotas, porque es o una semana después o un día después, pero que cuando aparece al contado, como en este caso, realmente es una obra trascendente. Me parece que estos periodistas, que son los que nos dicen que el rey está desnudo y que nos cuentan lo que no queremos oír, lo que nos incomoda, lo que nos entristece y nos apena de nuestro país, siembran con ello el cimiento de la esperanza, porque frente a esta tremenda crítica de nuestra patria, sus costumbres, su conservadurismo, su temor a lo nuevo, tenemos que hacer los cimientos de transformación. Esa tarea de todos los días de los periodistas que están aquí se asemeja a unos picapedreros que estaban en una cantera en la época medieval. Y alguien le pregunta a alguien que estaba allí labrando una piedra, ¿qué estás haciendo? Estoy labrando esta piedra. Pero al siguiente se le formula la misma pregunta y dice, estoy construyendo una catedral. Gracias, doctor Lacalle. Palabras ahora de don José Mujica Cordano. Mi saludo afectuoso a los periodistas en general que están acá, a los amigos legisladores, a los señores presidentes que me acompañan. En realidad, estoy aquí por sentir que es un pequeño homenaje a la memoria de un combatiente a su manera, con la esgrima de la palabra escrita. Y tengo que confesar que yo no he leído el libro, pero también tengo que confesar que cómo he sufrido al autor. Pero la segunda razón que estoy acá es porque vivo en un país donde muchísima gente se manifiesta liberal. Y este hombre sí, que era un profundísimo liberal, no solo por lo que escribía, sino por su conducta, porque discrepando de punta a punta, nunca utilizó el poder que podía tener para obturar la opinión con gente con la que seguramente discrepaba. Y tengo que agradecerle a su memoria el haberme invitado a un desafiante evento en México, en un cónclave donde estaba el periodismo. Y decirle a lo muy granado del periodismo latinoamericano, públicamente,
que me había combatido, que me había criticado. Pero tenía que agradecer que jamás en el ambiente periodístico habían recibido una llamada o una presión de desconformidad. Y no tenía por qué decirlo, ni por qué manifestarlo. Pero es por esto que afirmo que era un auténtico liberal. Por ese respeto no solo a su opinión, sino a la opinión adversa o distinta. Y como me toca vivir un tiempo donde, bueno, la civilización digital crea multitud de autores que uno no sabe ni los conoce, rescatar esta responsabilidad del periodista comprometido con su opinión, pero también comprometida con su actitud global. En su doble papel de periodista que pone la opinión, pero de persona que dirige un medio y tiene la responsabilidad del decir o no decir de tantos otros. De ahí la importancia que considero que tiene que recordar a Paulillo. Y tengo que agradecerle cosas ya hackeado por el mal que se lo llevaba. Me invita un día para poder intercambiar con ese fenómeno del dibujo. Que se pasó 30 o 40 años tomándonos el pelo en las páginas del País. Que me tomó tanto el pelo que quería sacar un libro con los dibujos. Y fue Paulillo el instrumento que me permitió conocer semejante personaje. Otro liberal, auténtico, en el sentido más profundo. Entonces, seguramente dentro del ajetreo de estos días, volveré a dar vuelta a las páginas de este libro. Y seguramente lo recordaré. Siento nostalgia. Nostalgia de un tiempo que se va y no vendrá. Cuando esperábamos que saliera marcha. Cuando esperábamos cada uno de los decires de opinión política y definida que ayudaron a formar la conciencia cívica a veces desafiante de este país. No es otra cosa que nostalgia, no sé lo que deparará el tiempo. Pero vendrán nuevos Paulillo. ¿Cómo se expresarán? A ver.
Habrá gente que dirija medios que tenga la bonomía intelectual de ofrecer espacio a gente con la que discrepa. ¿Habrá tanta apertura? No sabemos. Es un desafío, en todo caso, que está por delante. Y creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un periodista no solo talentoso, sino bueno en el hondo sentido, en el sentido casi machadesco del término, en el buen sentido de la palabra. Yo insisto mucho en esto. Porque obviamente mucho he soportado lo contrario, y seguramente que todos los luchadores políticos también. Un medio de difusión muy importante, hace muchos años, cuando a alguno se le ocurrió llevarme a la televisión, alguien de esa casa me mostró una carta lamentable de un importante dirigente político de la época, reprochándole el hecho que me fuera a llevar. Por eso puse énfasis en Paulillo. Sé perfectamente cómo pensaba, cuál era su credo. Y la última discusión que tuve con él era precisamente sobre la libertad. Cuando la ciencia contemporánea empieza a suscribir que si por libertad se entiende el seguir nuestras inclinaciones, nuestras decisiones, casi instintivas, está bien, existe. Pero si por libertad se entiende que somos capaces de construir independientemente nuestros deseos o nuestras orientaciones, el libre albedrío no existe. Y discutíamos con Paulillo. Porque el concepto de la libertad creo que no está terminado nunca. Está siempre. No solo que desafiado, estamos con una deuda. Y naturalmente, la visión que tengamos del universo también influye. Influye el amor a la vida, pero le decía, y discutíamos con Paulillo, bajemos la apuesta, definamos la libertad desde el punto de vista estrictamente del individuo, ni siquiera visto como ser social. Soy libre cuando gasto tiempo de mi vida en cosas que me motivan, no esclavizado por la ley de la necesidad, sino en cosas que me motivan y no perjudico a nadie. Vaya, qué discusión que tenemos. Hace poco, leyendo a un autor que anda en la vuelta por ahí,
muy de moda. Me llevaba una sorpresa. Por la audacia. Y quisiera tener el don de poder continuar la discusión que tuve sobre la libertad con este fenomenal periodista que se nos fue. Pero así es la cosa. Finalmente, amigo. Estoy aquí porque estamos en tiempos electorales, además. Y para demostrarle, por lo menos a la región, que se puede confrontar, que se puede discrepar, pero que el Uruguay tiene este capital. Y este capital, que es simbólico, tenemos que luchar por mantenerlo. ¿En qué sentido? En tener todas las diferencias y todo el combate que se quiera, pero no escarbar para hacer una grieta que nos separe, porque al final existe un nosotros indeleble y ha existido siempre en la historia del Uruguay, que creo que hay que cultivarlo, y que este homenaje a Paulillo nos sirva también de eso, para reafirmar esto. Creo que por allá cuando vino la noticia de la muerte de Saravia, un conjunto de correligionarios colorados creo que concurrieron a la entonces Casa de Gobierno, casi con ánimo festivo. Y don José Valle Ordóñez salió y le dijo: no hay nada que festejar, ha muerto un compatriota. Y venía nada más ni nada menos que al final de una guerra atroz. Como 60 años después, dos políticos que estaban terriblemente enfrentados, duros, el presidente de la República, don Luis Valle, recibe la visita de un diplomático americano pidiéndole, había estallado la guerra de Corea, que tratara de instrumentar un contingente de soldados para que fueran a Corea. Y seguramente que don Luis la vio fea. Y más o menos creo que le dijo que no podía tomar una decisión de ese tipo si el jefe de la oposición no estaba de acuerdo. Con lo cual, como gobierno, no quedó mal con Estados Unidos, pero sabía que el jefe de la oposición lo iba a mandar a donde correspondía. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque hay un nosotros, por encima de todo, que ojalá lo podamos cuidar y preservar para los que van a venir. Gracias. Gracias, don José Mujica. Finaliza la parte oratoria el doctor Julio María Sanguinetti. Querida familia Paulillo, estimados presidentes, queridos amigos todos, retomo el espíritu de las últimas palabras del presidente Mujica para decir que sí, este es un acto de celebración de lo mejor
de la democracia uruguaya, de lo mejor de lo que significa este espíritu de libertad, de republicanismo, de democracia, que es la presencia de los diversos partidos políticos del Uruguay, de lo que es la pluralidad del periodismo, de lo que es el debate que vivifica y robustece el sentimiento de la democracia en la vida diaria. Sin duda, es una singularidad del país, sin duda permanecerá. Aquella jornada triste en que despedimos a Claudio, recuerdo que me refugié en Cicerón para decir con él que la mentira se hiere tanto, que la verdad se hiere tanto con la mentira como con el silencio. Y que eso era lo que mejor representaba a este periodista, que no solo habló, sino que nunca calló. Porque Claudio tenía esa vocación irrenunciable de hablar, de nunca callar, de enfrentar, muchas veces en posiciones incómodas, pero haciéndolo con ese insobornable espíritu que sentía como una especie de devoción. Lo heredaba del padre a quien conocí. No era quizás un tan fino periodista como Claudio, pero tenía ese espíritu de combate, con el cual más de una vez incluso confrontábamos dentro de nuestro propio partido, porque Dorval era un implacable ortodoxo ballista que a veces nos veía a los de la otra tendencia como un poco iconoclastas, pero de él había heredado esa virtud, que elevó, que cultivó, que llevó a sus mejores expresiones, sin duda, sin duda. Y era un liberal, sí, pero también era un republicano, también era un demócrata, que son las confluencias mayores que hace el país. Liberal, sí, por la libertad de los individuos. Republicano, sin duda, por el sentimiento de igualdad ante la ley y la doma del poder que representa la República, la democracia por el gobierno del pueblo. Y es en esa triple dimensión que estuvo siempre el ejercicio periodístico de Claudio. De un momento periodístico distinto a aquel que, como evocaba recién nuestro colega Lacalle, era muy distinto a aquel en que nos formamos. Nosotros atravesamos muchas etapas del periodismo uruguayo, ¿sí? El periodismo de combate, ardoroso, pasional, muy pasional, particularmente pasional. Ese periodismo político de las polémicas, que muchas veces terminaba hasta en duelos, que terminaba hasta en enfrentamientos personales, que luego fue mostrando un periodismo de algún modo más distante de esas articulaciones claramente definidas desde el punto de vista político. Y Claudio marca en Búsqueda, como lo marca Búsqueda, un momento distinto del periodismo uruguayo. Establece un periodismo que, si bien se caracterizaba filosóficamente por un pensamiento estrictamente liberal, republicano y democrático, defensor de la economía de mercado, defensor de los valores básicos de nuestra república, ejercía esa labor con probidad informativa, con distancia de los partidos. Claudio era ballista, igual que su padre. Quien lo leyera podía sentir que había allí un liberal republicano, no necesariamente un ballista, porque su prédica estaba más allá de sus definiciones. Como era de defensor también, como era de defensor.
Sí, también era defensor. Vivía esas pasiones. Pero él a su vez no fue solo el periodista que escribió, y esto importa también decirlo, fue el luchador por la libertad en toda nuestra América. Poco antes de que empezara la peripecia de su enfermedad, habíamos estado en Washington juntos, en la Freedom House, cuando estaban haciéndole un reconocimiento a Clarín de Buenos Aires por haber soportado y sobrevivido a los embates autoritarios de los gobiernos de la época. Más tarde, cuando en búsqueda la Asociación de la Prensa Argentina vino aquí en una representación plural de todas sus expresiones, agradecerle a Claudio los 5 años en que había ejercido la presidencia del Comité de Libertad de Prensa y había batallado desde México hasta Tierra del Fuego constantemente, afrontando muchas veces riesgos, confrontando con gobiernos autoritarios, enfrentándose a presiones a veces difíciles de sostener, siempre en la defensa de esos principios de libertad de expresión del pensamiento. Y en eso también debemos recordarlo, no solo el periodista, también el combatiente de la libertad, el insobornable combatiente de la libertad. Y por encima de todo, hoy de algún modo estamos homenajeando lo que es la autenticidad eterna del periodismo. Vivimos en tiempos de cambios tecnológicos, sin duda, los humanos nos comunicamos de modos distintos, es verdad, pero la fugacidad de la noticia, que hace que estemos sobrenoticiados constantemente de titulares que nos invaden y no necesariamente informados, más bien diríamos sobrenoticiados y subinformados, invadidos a su vez por un mundo de redes que son un vocerío confuso, contradictorio, estentorio, pero que cuántas veces confunde al ciudadano y que a veces piensa que esas redes son periodismo, y era allí el punto esencial de la necesidad del periodismo, porque en las redes no hay editor, porque en las redes no hay responsabilidad, porque en las redes no hay nadie que se haga responsable ni de la información ni de la opinión. Y es ese mundo que hace cada día más necesario la presencia del periodismo. Por supuesto, hoy no solo leemos en papel, que naturalmente la nostalgia de toda nuestra vida nos asocia indisolublemente a él, y al cual nunca nos resignamos a que algún día muera. Y que el libro, después de todo, y la sobrevivencia del libro, nos hace sentir un toque de optimismo, porque el libro también al libro se le decretó el fin, y el ebook está allí, pero no deja de ser una expresión minoritaria en todos los países del mundo y en toda la cultura. El papel sigue allí, de modo que queramos todavía, los que nacimos adentro del perfume de la tinta y del papel, queramos creer que eso también sobreviva. Pero no importa en todo caso el soporte. Será un papel, será una pantalla, pero allí está la palabra. Allí está la palabra. Y es la palabra escrita, que tiene una autoridad a lo largo de los siglos como ninguna otra. Los latinos decían verba volant scripta manem. La palabra vuela, lo escrito queda. Y eso sigue teniendo una autoridad indisoluble. Quien escribe está ejerciendo un acto de libertad y está haciendo una marca de permanencia. Y eso sigue siendo no solo importante, sino que hoy mucho más que nunca, porque en toda esa varaunda
En toda esa varaunda de noticias alguien tiene que clasificar, articular, valorizar. Alguien tiene que establecer parámetros para que se entiendan las cosas. Si no, en ese caleidoscopio masivo de imágenes, todo pierde sentido, todo es fugacidad. Y el anclaje necesario lo da siempre esa, la palabra escrita. Estamos homenajeando, sí, y recordando a un cultor de la palabra escrita. Y con ello también, homenajeando a todos los periodistas del mundo, no solo aquellos que, como nuestro país, pueden escribir con libertad, sino a todos aquellos que aún en nuestra América, en tantos países, solo lo pueden hacer poniendo a riesgo su vida cada día en lo que escriben, aún en nuestra querida América Latina, en la cual tenemos desgraciadamente la herida abierta de países nuestros, donde el periodismo no es libre y donde los periodistas no pueden escribir lo que desean. Es un homenaje a todos ellos y a esa lucha. Y eso es imperecedero. Las sociedades se nutren de acciones y también de ejemplos. Y los ejemplos son los que van configurando luego las generaciones en las cuales se ven, que los jóvenes periodistas se vean en este ejemplo. En este ejemplo de un periodista que ejercía su profesión con rigor, con ejemplaridad. ¿Cuántas veces, siendo amigos y creyendo las mismas cosas, nos sentimos de algún modo tocados, de algún modo rozados por aquella crítica acerada que uno tenía que absorber, digerir y entender para saber que detrás de ello había una expresión de honestidad intelectual? ¿Cuántas cosas entonces para recordar? ¿Cuántas cosas entonces para decir de este que es un grande del periodismo? En un periodismo que ha sido grande en esta historia del país, porque siempre acá el periodismo fue constructor de la democracia. Y en ese debate de diario a diario, desde las primeras expresiones del país, diarios que eran apenas boletines, sin embargo así se fue construyendo la democracia de nuestro país y se seguirá construyendo, porque eso no va a desaparecer. Por el contrario, hoy es un acto de recordación, sí, pero también es un acto de fe, también es un acto de compromiso, también es un acto en el cual colectivamente, quienes aquí estamos, que nos identificamos por haber ejercido la mayor magistratura, decimos que entre todos, la sociedad entera, reivindica en Claudio, reafirma en Claudio, ratifica en Claudio el compromiso eterno y permanente de la lucha por la libertad.